Bueno, vamos con la segunda parte. Esta vamos a hablar un poco de teoría, ¿sí? Un tanto más aburrida, pero bueno, intentemos ser lo más preciso posible. Dentro de los nutrientes que tenemos como importante diferenciar dos grandes grupos. Los macronutrientes, que ahí tenemos los carbohidratos, lípidos y proteínas, y los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales. Las funciones de cada uno. Las proteínas, a grandes rasgos, sirven para reparar tejidos y para el crecimiento. Tenemos las carnes, pescados, huevos, legumbres. Los hidratos de carbono o glúcidos son los que mayormente nos aportan energía. Tenemos cereales, pan, pastas, frutas, hortalizas. Las grasas también aportan energía. Son aceites, mantequillas, margarina, tocino, ya veremos muchas más. Vitaminas regulan el funcionamiento del organismo, tanto las hortalizas y frutas son las que mayormente lo contienen. Las sales minerales también regulan el funcionamiento del organismo, se encuentran en diversos alimentos, también las tenemos en hortalizas, en frutas, y el agua, que bueno, es un elemento fundamental. Hidratos de carbono. Para tener una división amplia de hidratos de carbono tenemos los simples y los complejos, ¿sí? La diferencia entre estos es la velocidad a la cual se absorben. Un hidrato de carbono simple lo absorbo casi instantáneamente. Dentro de estos tenemos los refinados, que no son para nada saludables, como el chocolate, las gomitas, la Coca-Cola, los alfajores, ¿sí? Son simples y refinados. Y los no refinados, que en esto sí tenemos lo que tienen fibras que disminuyen la absorción, o las verduras que con su cáscara y su cantidad de fibra disminuyen su absorción, por lo tanto son rápidos pero no refinados, ¿sí? Después tenemos también la leche, que contiene hidratos de carbono, y bueno, por ejemplo, un jugo de fruta también puede ser un hidrato de carbono simple, no refinado, de rápida absorción, ¿sí? Les recalcaba el tema de la fibra, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo una fruta, una manzana, ¿sí? Que tiene una cierta cantidad de hidratos de carbono. La fibra que tiene esa cáscara me retrasa la absorción. Si bien va a ser rápido, ahí la lentece un poco. No es lo mismo comer un pedazo de chocolate que no tiene nada de fibra y eso se absorbe rápido y me aumenta muy rápido la glucosa en sangre. Esto nos sirve como estrategias. Por ejemplo, si yo tengo que entrenar en una hora, tal vez me convenga comer una manzana a comerme, yo no lo recomiendo nunca, pero a comerme unas gomitas, ¿sí? Las gomitas, algunas nutricionistas lo dan, yo no suelo darlo, pero te sirven, por ejemplo, si uno tiene que lo llaman para competir, está en un torneo, y dicen compite en 10 minutos, bueno, el atleta no comió nada, bueno, un hidrato de carbono refinado, simple, se va a absorber rápido y va a tener energía en ese momento. No estoy de acuerdo con esa línea de nutrición, pero bueno, es como para ejemplificarlo. Y después, dentro de los complejos, que son todos de absorción lenta, también tenemos los no integrales e integrales. Y tenemos el mismo caso que refinados y no refinados en el tiempo de absorción, aunque son los dos lentos, ¿sí? Dentro de los integrales, bueno, tenemos todos los cereales integrales y las legumbres, y los no integrales tenemos, por ejemplo, el arroz blanco, la batata, la papa, ¿sí? O los cereales por ejemplo, los copos de maíz, ¿sí? Que todos estos complejos tienen absorción muchísimo más lentas que los simples, y se diferencian también por la cantidad de fibra en integrales e integrales que interfieren con el tiempo de absorción. Proteínas. Las proteínas tienen múltiples funciones también. Tenemos una función estructural, una función de movimiento que está dentro de la actina y miocina, función inmune para las defensas, hormonal para el crecimiento, digestiva por las enzimas digestivas, y también el transporte de nutrientes, por ejemplo, de la hemoglobina. Tenemos dos grandes grupos, que son las proteínas vegetales y las animales, ¿sí? Hay diferencia en esta. Acá yo puse la cantidad de gramos de proteína que tienen 100 gramos del producto. Por ejemplo, yo digo, bueno, comparamos, por ejemplo, el atún. Ahí el atún, 25 gramos de proteína. Y voy a las vegetales, las almendras, 29 gramos de proteína. Y me dice, ay, bárbaro, me como 100 gramos de almendra.
Pero ¿qué pasa con la almendra? ¿Cómo se absorbe esa proteína y los otros componentes que tengo? ¿Sí? Y las proteínas vegetales lo que tienen es que no tiene la proteína pura, siempre acompañada de algún otro macronutriente. El ejemplo de las almendras tienen muchísimos ácidos grasos, un alimento muy bueno, pero rico en calorías, por lo tanto, bueno, tengo que tener cuidado en su utilización. 100 gramos de almendra no me voy a comer, sí, me puedo comer 100 gramos de atún. Así que bueno, ahí están la cantidad de proteínas, pero tener en cuenta eso, los otros macronutrientes que la acompañan. En cuanto a los lípidos, las grasas, tenemos tres grandes grupos. Tenemos las grasas saturadas, insaturadas y las hidrogenadas. Bueno, en un momento fuimos muy fóbicos a la grasa, ¿sí? Estaban en la década de los 90 de moda mucho las dietas hipocalóricas, en las cuales las grasas quedaron totalmente como el gran enemigo. Hoy hay un cambio de paradigma que después lo voy a explicar un poco más, en el cual las grasas juegan un rol fundamental en la alimentación. ¿Pero qué tipo de grasas hablamos? Las saturadas son las grasas duras, son las que están en los fiambres, en las carnes rojas, ¿sí? En la manteca, que en general su exceso es perjudicial porque genera mucha reacción inflamatoria, ¿sí? Y aumentan el colesterol. Esto, por lo cual las grasas siempre estuvieron mal vistas. Bueno, son este tipo de grasas saturadas. Las insaturadas son las que ahora están en auge, que yo considero un eslabón fundamental en la alimentación, que acá tenemos, por ejemplo, los ácidos grasos de la palta, del pescado, del aceite de oliva, de los frutos secos, que esos son saludables, tanto para el corazón, colesterol, son antiinflamatorias, esa es la diferencia con las saturadas, ¿sí? Y tenemos las hidrogenadas, que son las que no tienen que estar en la dieta, radicalmente no deben estar, y menos de un atleta. Estas son muy perjudiciales para la salud. Este cambio paradigmático del que les hablaba lo podemos ver representado en la pirámide nutricional. Tenemos, por ejemplo, la pirámide antigua, que es la primera, en la cual la base, bueno, tenemos la hidratación siempre ahí en el primer escalón, que está perfecto, pero fíjense, acá tenemos como base los hidratos de carbono, ¿sí? Era como la base de la alimentación de hidratos de carbono. Después venían los vegetales, las frutas, después tenemos ahí un poco de grasas, empieza a aparecer el pescado, unos huevos, ¿sí? Eh, la soja, algunas legumbres, y fíjense que a lo último están todos los productos estos ultraprocesados que los pone dentro de la pirámide, llamativo. Y este cambio paradigmático va de la mano de lo siguiente. Tenemos en la base sigue estando el agua, y es más, le da como visualmente ya tiene un lugar más importante, y después este es el gran cambio que hay. Tenemos en el punto más importante todas las frutas, verduras, legumbres, aceites, aparecen, por ejemplo, las nueces, el aceite de oliva, el pan integral, que estaban totalmente fuera del otro tipo de alimentación. Después tenemos también un lugar grande, miren cómo se puede visualizar ahí el pescado con sus ácidos grasos y todas las demás proteínas. Y por último, tenemos las grasas que están dentro de la pirámide. Y fuera totalmente de la pirámide quedaron todos los ultraprocesados que directamente los saca, no los pone arriba. Están totalmente excluidos. Bueno, entonces este es el concepto fundamental que tiene que dar de esta clase, que es eliminar todos los ultraprocesados. Acá hay un ejemplo de una imagen de todos los snacks y alimentos que también se consumen con bastante frecuencia, como bueno, los cereales ultraprocesados, bueno, ciertos batidos, galletitas, algunos postrecitos. ¿Por qué eliminar los ultraprocesados? Bueno, hay varias razones. Si empezamos a leer las etiquetas nos vamos a dar cuenta de ciertos componentes como es el glutamato monosódico, edulcorantes, el jarabe de maíz. El jarabe de maíz aparece en todas, se lo pueden leer, y el néctar o jarabe de agave también aparece muchísimo. Son todos componentes que son nocivos, son los realmente responsables del aumento de la glucemia, del colesterol, de toda la reacción inflamatoria que se produce en el organismo, que antes se pensaba que venía directamente de las grasas. Ahora, a través de estudio de todos los alimentos, nos hemos dado cuenta que, bueno, proviene más de estos alimentos que de lo que eran las grasas en sí. Un ejemplo claro
yo digo la alimentación de los 90 era comer un huevo por semana y sacarle la yema, ¿no? Porque el colesterol te va a subir. Bueno, claramente hoy se recomiendan hasta 2 o 3 huevos por día. Se vio que no pasa nada con el colesterol y que realmente los alimentos que la aumentan son estos. Porque generan todo en el organismo una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria hace que aumente el colesterol, hace que aumente la glucemia, hace que aumenten hormonas como son el cortisol, ¿sí? La insulina. Bueno, tenemos las enfermedades de esta nueva era, como son el síndrome metabólico, resistencia a la insulina, la obesidad. Tenemos una gran pandemia de obesidad. Y bueno, estos son algunos de los grandes responsables, ¿sí? En el atleta es muy importante resaltar esto porque ya el cuerpo, al someterlo a un estrés, el organismo lo interpreta como un estrés, el entrenar o el ir a una competencia, si a eso le sumo eh, estos productos que generan más inflamación, ¿sí? Tengo mayor probabilidad de lesionar al atleta, ¿sí? El organismo no sabe si yo le estoy dando de comer, si estoy yendo a un torneo, qué está pasando, pero la reacción del organismo es la misma, se inflama, ¿sí? Y eso puede llevar a muchas lesiones. Esto es un poco lo que le decía, lo que pasa en el cuerpo, con todos los ultraprocesados generan desnutrición que nos puede llevar a una anemia, a obesidad, a falta de concentración, ¿sí? Eh, a, a disminución del descanso, sí, eh, muchísimas consecuencias que tendemos a normalizar y que tenemos, eh, que podemos cambiar muchísimo con la alimentación, ¿sí? A ver, ejemplos que se ven en la vida cotidiana. ¿Qué desayuno debemos evitar? El típico desayuno que yo lo saco de todas las dietas, que es el jugo de naranja de caja con los cereales más, eso que se ve en la imagen, que les puse a propósito los que son de los aritos de fruta, el pan con margarina o la barra energética de cereal, digamos, tipo cereal mix. Todo eso lo tengo que evitar, ni hablar de esos café helados que, bueno, no sé ni qué tienen, y los yogures, los peores son los altamente procesados, ¿sí? Los que vienen con muchos colorantes y demás, siempre que consumo un yogur tiene que ser natural. Todo esto hay que cambiarlo, ¿sí? No sé en dónde aprendimos que el desayuno era una tostada con eh, margarina si estabas a dieta y, bueno, los cereales, ¿no? Todo esto lo tenemos que evitar y cambiarlo, ¿sí? Darle opciones al atleta para que consuma, por ejemplo, incorporar palta, que es un ácido graso buenísimo, incorporar las nueces, las frutas, ¿sí? El huevo, cereales como granola, ahí estamos hablando de un buen cereal, hacer un omelette en el desayuno. Estos son algunos de los ejemplos por los cuales cuando te dicen, ¿y cómo si no como eso? Bueno, tenés un montón de opciones. Es cuestión de acostumbrar el paladar y el organismo a otra cosa. Lo mismo con el armado del plato. Este es un ejemplo bastante general, esto es muy personalizado, pero importante la cantidad de vegetales que pongo en un plato, la poca cantidad de hidratos que pongo en el plato y fíjense el tipo de hidratos, o sea, los granos, quinoa, frijoles, lentejas, pan integral, arroz integral, y las proteínas, que siempre tiene que estar presentes, ya sea vegetal o animal, dentro del armado de un plato. Esto después es individual de cada atleta, de cada persona, el objetivo que tenga, pero bueno, a grandes rasgos es esto. Otro tema importante y que ha cambiado mucho también en toda la parte de nutrición es la hidratación. Porque es importante, el 70% de nuestro cuerpo es agua, o sea que es sumamente importante estar hidratados. Esto es lo que daban al principio los cursos de nutrición y nutrición deportiva, el atleta, el paciente inactivo, tiene que tomar de 1,9 a 2,4 litros de agua, y el activo tenemos 2,4 o 2,8 litros, ¿no? En general, depende de cada persona, pero esto es lo que se daba antes, y tomar al menos 500 mililitros antes del entrenamiento, durante el entrenamiento cada 15 minutos entre 120 y 240 mililitros, y luego del entrenamiento 600 mililitros. No es que esté mal,
pero ahora se ha desestructurado bastante el tema de la hidratación, eh, y no se dan esas cantidades, sino que se toman otros parámetros. Yo dos que utilizo, que después vienen en las diapositivas que siguen, que para explicarle a un paciente son ver el color de la orina y pesarse antes y después del entrenamiento, ¿sí? Eso es sumamente importante. Acá tenemos el color de la orina. El óptimo es el que veo ahí, el clarito o el que es como una limonada, ¿sí? Eso es facilísimo de ver y lo puede ver desde un niño hasta un adulto. Es la, fíjate cómo haces pis y ahí te vas a dar cuenta cómo estás hidratado, ¿sí? Y el tema del peso, antes y después de entrenar, nos da una idea de cuánto perdemos, de cuántos mililitros perdemos cuando entrenamos, ¿sí? Entonces eso está bueno tener como parámetro, decirlo, bueno, voy a armar una dieta, a ver, pesate antes de entrenar y después, entonces ahí te puedo dar una recomendación de cuánto líquido tenés que tomar vos. O sea, es bastante individual el tema de la hidratación, ¿sí? Esto voy a hablar más adelante, por eso no profundicé en el cambio de peso con la deshidratación, pero bueno, saber que hay gente que transpira muchísimo más que otra y que requiere muchísimo más líquido que otra persona, ¿sí? También esto cambia un montón con la temperatura ambiente y ciertos factores, pero bueno, es como un tema un poco más prolongado. Bueno, terminamos acá la segunda parte.